Suponiendo que ya tenemos un roster ya muy grande, además de muchos componentes para vehículos, tanto los originales, como los de DLC, lo que mejor hubiese quedado más bien, sería balancear las estadísticas de los personajes. Bueno Snivy, ya no eres el único en predecir las cosas involuntariamente. Originalmente tenía pensado hacer un video hablando sobre el DLC de Mario Kart 8 Deluxe, esto como una secuela de aquel video donde di mis primeras impresiones del mismo. Pero tras pensarlo seriamente, me di cuenta de que no tendría mucho que aportar del tema que otros usuarios que ya han hablado del mismo no hayan hecho. Así que tras pensarlo bien, creo que sería mejor hablar del juego, no bajo la perspectiva de un análisis o reseña, sino más bien, quisiera hablar sobre cómo este mismo, independientemente de lo que piensen, fue una bendición para Nintendo. ¿Por qué digo esto? O más bien, ¿cómo fue que llegué a esa conclusión? Bueno, para entender todo esto, debemos repasar todo el recorrido que este juego atravesó, a lo largo de los 10 años de existencia que lleva teniendo, desde cómo ayudó a la compañía en su peor época, hasta cómo actualmente es su gallina de los huevos de oro. Así que sin más, sean bienvenidos a un nuevo video, soy Insino, y comencemos con esto de una vez por todas. Para explicar nuestra historia, hay que remontarnos al 2014. En aquel entonces, Nintendo estaba atravesando por la que quizás sea su peor etapa en su historia. Pues su consola de aquel entonces, la Wii U, no estaba vendiendo ni cerca de lo que los dueños de la compañía esperaban, y la 3DS era lo único que los nutría pero poco más. Y aun con sus juegos buenos que había por aquí y por allá, era claro que esta consola no estaba ni de cerca en condiciones para competir en la generación que corría por aquel entonces, debido al poco apoyo de terceros, y su pésimo marketing, por lo que los de la compañía, buscaban hasta debajo de las piedras, para lograr encontrar una forma de revitalizarse. Así que era el turno de Mario de traer a sus spin-offs, ya que después de todo, estos siempre terminan vendiendo bien en la plataforma en la que salen, o bueno casi siempre. Así que en el E3 del año 2013, la compañía presentaría el próximo gran lanzamiento para la consola de sobremesa. Mario Kart 8. ¿Por qué 8? Porque al anterior le pusieron 7, y porque el anterior se llamó 7. Nunca lo sabremos. Bueno, tal vez porque en términos técnicos esos son sus números en la saga, pero a mí me late que fue porque se quedaron sin ideas. Como sea, esta nueva entrega prometía bastante, pues venía con nuevos elementos como nuevos personajes, nuevas combinaciones para vehículos, y por supuesto, la novedad más importante de la entrega, la antigravedad, que nos permitiría conducir por las paredes y el techo de las pistas, dándole un toque más dinámico y fresco a las carreras. Y vaya que lo terminaría siendo, pues el juego realmente tenía una propuesta con la que supo atraer tanto a propios como a extraños, pues los los circuitos retro renovados de forma espectacular, y su contenido supieron a su modo ganarse al público. La propuesta de correr en contra de la gravedad, y poder experimentar toda clase de locuras a través de eso, más unos cuantos nuevos ítems, hacían de la entrega una experiencia inigualable. Aunque no todo fue perfecto, ya que hubieron ciertas cosas que se criticaron del mismo, como el roster, que para muchos, era el peor que se había visto en la franquicia, lleno de clones innecesarios como la infame Peach de oro rosa, así como poner a los Koopalinks, sintiendo que sobraban, o el elemento más criticado, el modo batalla, ya que definitivamente el de este juego fue con diferencia el peor que se había hecho, pues solo estaba la batalla de los globos, y en vez de crear pistas exclusivas para el modo batalla, utilizaron las pistas de carrera, cosa que hacía del modo algo prácticamente injugable, y hasta tortuoso de jugar, porque golpear a alguien tenía la misma posibilidad de ver a Silksong en un direct.
No sé por qué presiento que ahora sí nos vemos como unos pendejos. Pero a final de cuentas, el juego la verdad estuvo muy bueno, y funcionó bastante bien en la recepción del público. Sin embargo, a nivel de ventas, el mismo no fue del todo exitoso, pues como ya dije, el salir para una consola que no estaba vendiendo bien, era lógico que las ventas del juego no serían las mejores, aunque de forma irónica se vendía mejor que otros juegos, vamos que incluso vendía mejor que Smash, así para que se den una idea de su impacto en ventas. Nintendo lo sabía, y vio una oportunidad de poder exprimir más jugo, por lo que no tardaron ni un año en venir con una cosita bajo la manga. Así fue como en el 2015, se anunciaría un DLC para el juego, el cual constaría de 2 paquetes. Ambos incluirían 2 copas nuevas con 4 pistas cada una, unos cuantos nuevos personajes, de los cuales incluso incluirían de otras franquicias ajenas a Mario como Zelda o Animal Crossing, y vehículos nuevos, así como un modo que incrementaba la velocidad exageradamente conocido como 200cc, todo esto por un precio bastante accesible de $8 por paquete individual, aunque también podías comprar ambos en un solo paquete por solo $12. Y la verdad, es que el contenido era muy bueno, pues se mantuvo la calidad en cuanto a la forma de elaborar las pistas, en lo visual, y también aprovecharon aún la antigravedad a todo lo que se podía, con circuitos geniales como el bosque mágico, la tierra de queso, la ruta Liston, o los 2 mapas de F0, vaya, ¿quién diría que esto sería lo último relevante que tendría esta saga antes de F099? Como pueden ver, la verdad sí que tenían compromiso al hacer este juego muy grande, y pusieron toda la carne en el asador para conseguirlo, y podría decirse que lo lograron. Pero a la vez no. Porque si bien el juego fue muy bien recibido, incluyendo su DLC, las ventas no lo acompañaron del todo, pues al final de su ciclo de vida, el juego apenas logró vender 8 millones de copias, cifra que si bien no parece mala, se quedó muy atrás comparado a lo que vendieron otros juegos de la saga. Por ejemplo, Mario Kart 7 vendió 18 millones de copias, y ni qué decir de Mario Kart Wii, que vendió 37 millones de copias, por lo que como ven, se notó un claro bajón comparado a las entregas pasadas, aunque de nuevo todo tiene una explicación que lleva 2 palabras, Wii U, y fracaso. Ya sé que parezco disco rayado repitiendo esto, pero es que no hay otra explicación que determine el por qué este juego no vendió ni cerca de lo esperado, pues como lo dije, la Wii U le estaba generando pérdidas grandes a la compañía, y juntando decisiones como su pésimo marketing, el poco apoyo de terceros, y aunque esto último fue relativo, también incluiría el hecho de que Nintendo no permitía del todo subir sus juegos nuevos a plataformas como YouTube, salvo con ese infame programa de creadores que te quitaba ingresos generados por video, hacía que no fuera muy rentable subir sus juegos. Pero la cosa es que todo esto en conjunto, fueron los motivos por los que la consola no solo no vendió lo esperado, sino que estuvo al borde de llevar a la empresa a la quiebra. Y según muchos dicen que esta fue la etapa dorada de Nintendo, etapa dorada mis pokebolas. Pero volviendo a Mario Kart 8, pasó algo muy curioso referente a este juego, y es que si bien, dije que el mismo no vendió ni cerca de lo esperado, pero aún con eso, irónicamente terminaría por convertirse en el juego más vendido de la consola, si así como escuchan, aún con todo en contra, logró encontrar su lugar, pues aunque no vendió tanto, esas 8 millones de copias nutrieron a su modo la bolsa de la compañía, y aunque claro que hubieron otros juegos que a su manera también aportaron, como vemos el Mario Kart 8 fue el que tuvo una importancia significativa para mantener viva a la consola, al menos durante los próximos 2 años que le quedaban luego de su salida en 2014. Aunque todavía faltaba más para ver cuánto potencial tenía este título, porque nadie se imaginaba que ocurriría después. Pasó el tiempo, y como la gran mayoría sabe, la Wii U terminaría sepultada, y Nintendo tuvo que actuar rápido para poder revitalizar a la compañía, y para esto era necesaria una nueva consola. Con una propuesta llamativa, nueva, y que pudiera capturar el interés de la gente, naciendo el famoso Proyecto NX, el cual fue su nombre en clave por un tiempo, prometiendo algo nuevo para revitalizar a la empresa, pero no sería sino hasta a finales del 2016, que la conoceríamos finalmente, como Nintendo Switch.
Tuvimos que esperar y finalmente en marzo del 2017, la misma llegó, y con ella, una nueva propuesta, entregando una consola híbrida, entre las portátiles, y sobremesa. La propuesta era llamativa, y prometía mucho, así como también contar con un lanzamiento fuerte para abrirle paso, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Todo parecía prometedor, pues la consola vendría con varios juegos en su catálogo, pero apenas iniciando su ciclo de vida, aparecería algo que sin saberlo, pasaría a ser el mayor milagro de la plataforma. Ya que el 28 de abril del 2017, llegaría uno de los primeros famosos ports de la Wii U a la consola. Y digo de los primeros porque técnicamente el Zelda antes mencionado también es un port, al ser un juego planeado para la anterior plataforma, pero bueno, ese no es el tema principal del video. El port al que me refiero era nada más y nada menos que el Mario Kart 8, con el sobrenombre Deluxe. Este port traería todo el contenido con el que ya cargaba el juego base, con todo el viejo DLC incluido, pero también incluiría nuevas cosas, como nuevos personajes jugables como los Inklings de Splatoon, 2 nuevos ítems, y el cambio más importante, el modo batalla, arreglando todo lo que hizo mal la versión original, con 8 pistas propias y diseñadas para combatir, y ahora teniendo hasta 5 modos diferentes de juego. Fuera de esto, y la capacidad de tenerlo en modo portátil, el juego en sí era lo mismo en su mayoría, pues conservaba todas las mismas pistas, pero los leves cambios para el mismo hacían mucha diferencia, y se sabe bien que esto fue suficiente cuando en solo un año, vendió más de lo que el juego original vendió en sus 3 años de historia, y además fue muy importante para motivar a varios a querer una Switch, pues al ser una experiencia que muchos que se negaron a tener el Wii U se perdieron, era más que suficiente para querer jugar de nuevo o unirse por primera vez. Y vaya que la jugada salió bien, de hecho, demasiado bien, pues ocurrió algo que ni yo, ni nadie se esperaba, y es el hecho de que el juego literalmente arrasó en ventas en esta consola, era común encontrarlo entre los más vendidos de la plataforma, no importaba qué pasara, nada lo destronaba, por más que salieron juegos con más hype detrás, parecía que nada lo quitaba del primer puesto, ni siquiera durante la cuarentena perdió ventas, de hecho, creo que hasta fue factor para que estas incrementaran, superando las 50 millones de copias vendidas, una cifra impresionante para un juego que en teoría solo es un port de otro juego de una consola fracasada, pero ni yo, ni nadie puede asimilar cuánto este juego llegaría a vender. Pero aún con todo esto, con el tiempo un problema se hizo presente. Si bien el juego se vendía por millones, lo cierto es que hubo un buen plazo en el que el mismo no recibió nuevo contenido, pues desde el 2017 hasta el 2022, salvo por la actualización de elementos de Breath of the Wild, no hubo nada, el juego se quedó sin recibir actualizaciones, sin contenido, no hubo nada, pues Nintendo se centró en priorizar otro proyecto, Mario Kart Tour, juego que buscaba ser de esos que cada cierto tiempo reciben actualizaciones, y hacían eventos por temporadas con diversas pistas, personajes y disfraces. Sin embargo, dicho juego estuvo envuelto en toda clase de polémicas, más que todo por el tema del uso de la monetización abusiva que tenía cuando salió, así como por el infame sistema gacha que él mismo tenía en sus inicios, aunque bueno, eso fue removido con las actualizaciones por suerte. Pero ¿por qué menciono a Tour, si estamos hablando del Mario Kart 8? Bueno, porque como varios saben, gracias a Tour, llegaría un elemento que sería el que reviviría el interés por el juego insignia del video, y sí, ya deben suponer a qué me refiero. Y así fue como en el 2022, Nintendo se sacó de la manga el famoso Booster Course Pass, un DLC para el Mario Kart 8 Deluxe, que expandiría aún más el juego, agregando la increíble cantidad de 48 nuevas pistas, todas distribuidas en 12 copas, y que se irían lanzando por partes entre el 2022 y 2023, todo esto, por el precio de $25. Y vaya que este contenido le dio una segunda vida al juego, pasar de 48 pistas a 96, no era poca cosa, y si bien en un principio hubieron algunas críticas, principalmente por el apartado visual que generaba contraste con las pistas del juego base, lo cierto es que al final de cuentas, el contenido logró estar mejor pensado de lo que creíamos, pues fueron agregando de las pistas más queridas por la comunidad, así como otras totalmente nuevas y grandiosas, remasterizando algunas que nunca creíamos que serían tan geniales, pero sin duda lo mejor fue que agregaron nuevos personajes para balancear el juego, e incluso se le hizo un rework a los que ya estaban, haciendo que aquella queja que tenía en el video pasado finalmente fuera saldada.
Pero en serio, este movimiento ayudó bastante a mantener la chispa del juego por un buen tiempo más, y si eso no fuera suficiente, incrementó considerablemente las ventas del videojuego que ya de por sí eran muy altas. Literalmente Mario Kart 8 Deluxe se convirtió en el juego más vendido de la Nintendo Switch, así como de la franquicia en general, superando las 60 millones de copias, y siempre tuvo gente que estuvo dispuesto a seguirlo jugando una vez más, en la que me incluyó yo, más aún con su DLC, que si bien la mayoría de cosas son heredadas del Tour, hay que admitir que si no fuera por este último, este juego se hubiera quedado en el mismo rumbo que cuando salió en 2017, así que por más que le duela a la gente admitirlo, Mario Kart Tour sí fue necesario. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión a partir de todo esto? Algo simple, y es el hecho de que independientemente de cualquier cosa, Mario Kart 8 y su versión deluxe, fueron de gran importancia para que Nintendo pudiera seguir adelante. Con el original, como dije, terminó siendo el juego más vendido de la Wii U, y por ende fue de los que la hicieron mantenerse de pie, al menos por el corto periodo de tiempo que vivió, siendo el único juego que casi llegó a las 10 millones de copias vendidas de dicha consola. Y con el 8 Deluxe, ni qué decir, ya superó las 60 millones de copias, convirtiéndose en el Mario Kart más vendido de la historia, y sigue siendo el número 1 en ventas de la Switch, así que su importancia es más que especial, pasando de ser un juego más entre los spin-offs de Mario, a ser aquel juego que salvó a Nintendo no una, sino que dos veces, en dos consolas diferentes, un hecho que rara vez ocurre cuando se tratan de spin-offs y ports, y eso que la Switch tiene varios, aunque claro, hay ports mejores que otros. Pero en sí es sorprendente ver todo lo que este juego significó a lo largo de 10 años, un juego que pretendía sacar adelante la creatividad que la saga Mario Kart ofrece, poder jugar con nuestros amigos tanto localmente como en línea, y experimentar un poco de todo, y lo consiguió, trayendo contenido que refrescó lo que él mismo ya ofrecía, pasando a ser una versión de lujo en una posterior consola, y que encima trajo otro DLC con muchísimo contenido por un precio muy bueno para lo que pagas, y el resultado, aunque si bien puede generar ciertas discusiones sea por los gráficos o el exceso de pistas de ciudades, es un hecho que sin él, el juego posiblemente terminaría siendo irrelevante, y se los dice alguien que gracias al Booster Course Pass ya casi llega a las 1000 horas de juego XD. Pero en sí, este juego fue un gran antes y después para la compañía, al ser un juego que logró mantenerlos a flote incluso en tiempos difíciles, y eso tiene un gran mérito. Podrá no ser el mejor juego de la saga, o que no tuvo todo el contenido o personajes que algunos pudieron desear, pero aún así, es un juego que importa mucho, y que incluso se complementó gracias a un juego que según muchos, no valía la pena, pero irónicamente sin él, el 8 Deluxe no sería lo que es, y eso vaya que es algo que debemos agradecer, de que escucharon a la comunidad, y agregaron varios de los elementos más solicitados, y supieron darle un cierre maravilloso, que sin duda vale la pena recordar, y volver a experimentar una vez más, y solo por esto, no tengo nada más que decir, excepto. Gracias. Gracias por todos estos años. Nintendo. Y así queridos amigos míos, es como este video llega a su fin, espero que hayan podido disfrutar del mismo, así como yo disfruté hacerlo. La verdad sí que tenía pensado hacer este video desde hace rato, pero por tiempo y algunos problemas personales tuve que posponerlo, tal vez deba planificar otro papel, si es que quiero evitarme los atrasos. Me pregunto cómo terminará eso. Pero bueno, ya se la saben, si quieren que continúe con mi contenido, solo dejen un buen pulgar arriba, y suscríbanse y activen la campanita, para apoyar a este servidor a continuar su travesía, eso me motiva mucho. También los invito a darse una vuelta por mis otras redes, ahí suelo estar más activo y publico toda clase de cosas. Yo fui el Vistar Pokémon, Insino Fire Shield, y nos vemos hasta la próxima luna roja. Sayonara.